Me preguntaban hoy en una entrevista que cómo puede ser que algunos defendamos que a pesar de que el crecimiento del PIB va a ser importante, aunque sea casi histórico, en realidad no se trata de un crecimiento real. En la entrevista tratamos aspectos más generales, pero déjame que te avance algo que complementa bien lo que verás en el vídeo que te voy a poner hoy. El crecimiento del PIB en un territorio suele deberse a que aumentó su producción de bienes y servicios, pero también puede ser que lo que ha aumentado es el precio de estos últimos. En el primer caso, se refleja una mejora en la economía de un país, pues si solo se incrementaran los precios, pero se produce lo mismo, el crecimiento, en realidad, es más ficticio que real. Para evitar este tipo de distorsiones, se diferencia entre PIB nominal y PIB real. El nominal valora la producción de bienes y servicios durante un determinado periodo de tiempo a precios de mercado. Este dato refleja, por tanto, los incrementos o disminuciones de esos precios en función de si hay inflación o deflación. Pero el PIB real contabiliza el valor de la producción a precios constantes, toma como base los precios de un año y permite comparar la producción de un determinado territorio en periodos de tiempo diferentes, aislando las distorsiones ocasionadas en los precios. Digamos que tiene en consideración el IPC. Te voy a dar un ejemplo. Si en una economía el PIB nominal es de un crecimiento del 4,6% respecto al año anterior, pero sufre una inflación del 5,6%, su PIB real será del menos 1%. Por lo tanto, a pesar de que la economía ha crecido en términos nominales, realmente lo que ha pasado es que se ha contraído a consecuencia del incremento de los precios. Vaya, esas tasas son las que se manejan para España. Igual eso explica por qué, aunque crecemos bastante, la verdad es que cada vez somos más pobres. Te dejo con la entrevista que me hicieron esta mañana muy tempranito en Negocios TV, pero necesito que te quedes hasta el final, porque cuando termine este vídeo quiero hacerte una pregunta importante para mí, pero eso será al final. Ahora, dentro vídeo. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo ves la situación económica? ¿Qué temas te preocupan ahora mismo de esta fotografía de final de 2021? Básicamente me preocupa el mal diagnóstico que interpreto que se hace. Todos son, o desde el gobierno fundamentalmente, y tampoco hay una excesiva capacidad de crítica desde ningún otro lugar a partir de una serie de datos que se están vendiendo como extraordinarios cuando no son más que el reflejo de un rebote económico lógico tras una caída absolutamente brutal que vivimos el año pasado. Hablar, por ejemplo, de que, no sé, de que estamos recuperando el empleo y que ese empleo se está llevando a cifras que son inéditas y que nunca habían sucedido, cuando realmente todavía tienes a 250.000 personas que se contemplan como trabajadores y no lo son porque están en ERTE o en cese de actividad, cuando además ese empleo se genera a partir de una altísima contratación pública, más del 40% de los contratos o de ese incremento de contratos tienen que ver con el sector público, o cuando se habla de que, bueno, que el crecimiento, no sé, incluso cuando se revisa por múltiples instituciones, conforme no va a ser al 6 y algo, como dice el gobierno, y va a ser al 4 y tantos, pues se vende como que fuese algo extraordinario, y tampoco lo es. Al fin y al cabo, un 4, algo es un crecimiento importante, pero siempre y cuando provengas de algún lugar razonable. Pero si vienes de un menos 11, pues la verdad es que tampoco es del otro mundo. Y luego me preocupa muchísimo la deuda pública, que ha alcanzado pues cifras absolutamente demenciales en este país. Es decir, haber llegado a un 117, 122, estamos hablando de una deuda pública que, mientras el crecimiento no sea mucho más contundente que el que se plantea, es la misma deuda pública que tenía España cuando perdió la guerra de Cuba, y que recordemos que tuvo que asumir, pues por los acuerdos de París, tuvo que asumir una serie de compromisos de asumir la deuda que tenía Cuba en aquellos momentos, y eso pues llevó a que llegásemos a una crisis extraordinaria, que para rebajar aquella deuda, pues durante muchísimos años, unos cuantos años, casi una década, tuvimos que hacer recortes brutales hasta alcanzar ese 30%, y recordemos que cuando eso se hizo, España acabó pues con la semana trágica, ¿no? Es decir, que vender las cosas de una manera que no son, pues a mí me preocupa más que incluso las cosas que se ocultan, ¿no? Hay un tema que se preocupa a muchos economistas, se preguntan, y también gran parte de los ciudadanos, y es cómo puede ser que se haya desasociado ese empleo del crecimiento económico. ¿Cómo puede ser que bajen las previsiones pero que el empleo esté creciendo? ¿Hay alguna explicación para intentar entenderlo, Marc? Sí,
Es que además es muy sencillo. Y yo me lo pidieron el otro día y al final me lo pedían incluso pues personas con las que trabajo y dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer un vídeo en YouTube y ahí te lo explicaré. Porque es que es tan simple. Vamos a ver, España crea empleo a partir del 2,4% de forma histórica. Eso ha sido siempre así. Es un país que precisa crecer rondando el 2 y algo, 2,4 para generar empleo neto. Estamos creciendo al 4,6 según algunas instituciones y el 6 y algo según el propio gobierno. Cuando tú creces a esa dimensión, creas empleo sí o sí. Además, el empleo que se está creando es un empleo fundamentalmente que viene de recuperación de un empleo que estaba pues o congelado o en parálisis o todavía no era capaz de ubicarse por una serie de restricciones que teníamos desde el punto de vista de la crisis sanitaria. Por lo tanto, la creación de empleo es una creación de empleo mecánica, automatizada, que se genera fundamentalmente porque crecemos mucho. Entonces, como estamos rebotando, creamos empleo. Lo segundo, y esa es la disociación, es que ese empleo que es creando no es un empleo, en muchos casos, que necesitamos. Es decir, desde el punto de vista productivo, la productividad de ese empleo no es un empleo que esté al 100%. Muchos de esos contratos son parciales, muchos de esos contratos son probablemente más que innecesarios desde el punto de vista de la cadena de valor de muchas de las empresas. Muchas son pura recuperación ERTE porque consideras y porque además es posible, ya que ha habido pues ese colchón social y colchón también para las empresas desde el punto de vista de la seguridad social aplicada a los ERTE. Y bueno, y en ese sentido, pues tú vas creando empleo mientras que la economía no crece al nivel que debería crecer cuando creas ese empleo. Además, cuando hablamos de cifras netas, pues como decía antes, tampoco es que se esté creando tanto empleo. Estamos recuperando un empleo que faltaba, un empleo que tiene que ver con esa acción del crecimiento que es importante, pero que es un crecimiento de rebote, sino que también es que gran parte de ese empleo se está contabilizando gente que no está trabajando. Más de 126.000 personas siguen sin trabajar, están en ERTE y se incorporan en esas cifras. 130.000 autónomos están en cese de actividad. Tampoco están trabajando y algunos de ellos se incorporan ahí por diferentes razones. Además, estamos hablando de que un porcentaje altísimo de personas que están también incorporadas en esas cifras magníficas de empleo es empleo público. Que además no sé hasta qué punto ese empleo público se va a mantener de forma estructural o va a ser coyuntural por una serie de situaciones que hemos vivido en los últimos meses. Porque si se mantiene, eso va directamente a déficit. Y cuando va algo a déficit, va a deuda. Y este país, es otra de las grandes preocupaciones que yo tengo, tiene que ver con la japonización de nuestra economía. Vamos a acabar debiendo tantísimo dinero que nos estamos gastando el dinero de la gente que vendrá después y que tendrá que estar pagando el 30% de los presupuestos generales del Estado solamente para pagar deuda. Y eso al final lo que evita es que el Estado pueda invertir en economía, que pueda invertir en progreso y acabe gastándose ese dinero en cosas que no sean productivas. Porque es básicamente pagar deuda, ¿no? Y eso me preocupa, sumado a la inflación, que ya es otro tema que tela marinera. Y ese era otro punto clave, cómo va a afectar ese precio esa subida del precio del gas, que por ejemplo ya en Estados Unidos se ve que el crecimiento puede estar en torno al 10% en los próximos meses, cómo puede afectar al bolsillo del consumidor y cómo puede afectar al conjunto de la economía una inflación disparada sin tener los bancos centrales, aunque ayer dijeran que empiezan a subir los tipos de interés en Estados Unidos, pero parece que en Europa esa subida de tipos de interés podría ahogar todavía más la economía, ¿no? Sí, además, un apunte, la inflación aporta puntos al crecimiento, es decir, si tú tienes una inflación situada en la facturación de todo lo que haces, es decir, tú incorporas esa inflación a toda la productividad de un país, pues al final tienes mayor productividad, es decir, hay una parte del crecimiento que viene dada por el crecimiento de los precios, ¿no? Y por eso, pues bueno, ahí también podríamos apuntar que ese crecimiento tan espectacular pues se aguanta en gran medida en que bueno, la gente, las casas, las familias, las pequeñas empresas están pagando más por todo. Pero esa inflación, que además vamos a ver, o por lo menos vamos a identificar que estamos sin herramientas para luchar contra ella, por lo menos en Europa. En Estados Unidos, evidentemente, se han descubierto que estaban creciendo de verdad, que estaban creciendo bien, y que seguramente iban mejor de lo que ellos mismos pensaban y han dicho que hay que poner algún freno porque se nos va a disparar los precios, ¿no? Pero en Europa eso no sucede. En Europa están subiendo los precios por una serie de razonamientos vinculados a la energía, a una tasa de ahorro que seguramente también se está aplicando, pero no porque haya una bonanza económica todavía suficientemente importante, con lo cual vamos a ver, dices, si retiro los estímulos o subo los tipos de interés,
De esta manera, pues conseguiré que los precios no suban, pero me cargaré la recuperación. Pero si no hago nada de eso y dejo que los precios sigan subiendo, me cargo la recuperación. Europa está atrapada, ellos están asustados, el Banco Central Europeo lo sabe y va a ir lanzando mensajes durante los próximos meses, incluso durante todo el año, de que sí, pero no, no, pero sí, porque no hay una solución clara. La inflación es, como sabemos, el impuesto de los pobres, pero también es el impuesto de todos, de todas las personas, de todas las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos, porque al final se nos lleva la capacidad adquisitiva de cada uno de nosotros. Hay un peligro evidente, y es que nuestra inflación, la que tiene que ver fundamentalmente con esa integración de las energías, no va a cambiar. Es decir, la electricidad no va a bajar de precio. Los futuros hablan de que hasta marzo o abril vamos a estar pagando el doble, seguramente, de lo que costaba de promedio la misma energía vinculada a la generación por gas o ciclo combinado con respecto a este año. Es decir, eso se va a mantener. Y lo grave es que normalmente en abril hace viento, ¿no? Normalmente en abril hace ya más sol. Normalmente en abril las cosas ya, pues oye, el gas suele ser más barato porque hay menos competencia en ese sentido, y no lo indican los futuros. Y además los futuros se complican a medida que se acerca ese futuro. Es decir, si ahora ya se detectan caros y no se suelen equivocar, serán aún más caros a medida que se acerquen esas fechas. Tenemos un problema notable con respecto a la generación de nuestro modelo energético, y no lo vamos a solucionar inmediatamente, fundamentalmente porque el sistema marginalista que tenemos aplicado, que al final alguien tendrá que revisar, no lo quieren revisar los alemanes, no lo quieren cambiar, y como depende exclusivamente del hecho de que ese gas se pudiera o no reducir de precio, y ahora mismo dependemos de tres problemas: Ucrania, tenemos ahí un conflicto, la generación del gas a partir de una serie de derechos de emisión que Europa ha decidido que se tienen que pagar sí o sí, y que se emiten los pocos que se emiten, porque si emitieran más para poder contaminar, según ellos, acabaría siendo una trampa al solitario. Y la tercera tiene que ver fundamentalmente pues que ha dejado de hacer viento, y cuando se acaban las tormentas y no hay viento, pues se acaba la capacidad de generar electricidad a partir de la energía eólica. Muchísimas gracias por ese vistazo. Omar Vidal, CEO de allrework.com. Buen día y buen Muchas gracias. Buen día. Año. Bueno, espero que os haya gustado la entrevista. En todo caso, yo os quería hacer una pregunta a todos, y tiene que ver con los contenidos que subo a este canal. Normalmente yo subo un vídeo nuevo dedicado exclusivamente al canal cada 2, 3, 4 días como máximo, a menos que por viajes o por temas personales pues no pueda, o por trabajo, ¿no? La cuestión es que también me solicitan pues en algunas tertulias, en algunas entrevistas, en algunas colaboraciones, sobre todo con televisión. Esos contenidos os los suelo subir aquí con un pequeño comentario inicial y otro comentario al final, para que sean en sí mismos un punto de debate, de análisis, y de que podamos incorporar cualquier opinión. A veces pienso que, como son muchos y que tienen que ver pues con contenidos que están en otros sitios, pues a lo mejor sería interesante agruparlos todos, 3, 4 de ellos, pero evidentemente la duración de esos vídeos sería muy superior, rondaría pues los 20 y tantos minutos. Y la pregunta, mi duda, no sé, a ver cómo me respondéis: ¿qué preferís? ¿Que os suba vídeo por vídeo, es decir, colaboración por colaboración? Si colaboro con Televisión Española, os subo esa colaboración. Si subo la colaboración en 13TV, en La Sexta, pues lo incorporo simplemente en un solo vídeo. O hago una cosa, os hago un popurrí, como hice el otro día, en el que mezclaba varias intervenciones, y bueno, y ahí hay un poco de todo para opinar un poco de todo. ¿Qué preferís? Yo tengo a veces la sensación de que es mejor hacerlo de forma unitaria, pero también a veces pienso que, bueno, ya que tengo unas intervenciones de toda la semana, meterlas todas de una vez como resumen semanal. No sé, vosotros mismos. De todos modos, pondré en la pestaña comunidad una especie de encuesta para que sepamos exactamente cuál es la opinión general, y no solo por los comentarios, que bueno, que también los agradeceré. Pues lo dicho, nos vemos ya mañana con vídeo nuevo dedicado expresamente al canal, y que va a tratar exclusivamente, en este caso, de si nos van a subir o no los tipos de interés, qué pasa con eso de la deuda, y sobre todo qué nos va a suceder en el caso de que se suban los tipos de interés. Dale a la campanilla y así te enteras antes que nadie que he subido ese vídeo. Nos vemos.